Little Chef. Hoy paseamos por la memoria y visitamos 20 cadenas de comida británicas que un día llenaron nuestras calles, autopistas y corazones, pero que no sobrevivieron hasta hoy. Con Little Chef sabías lo que te esperaba: un desayuno inglés completo, tostadas gruesas y alubias bien servidas en un plato blanco tan pesado que parecía capaz de anclar un barco. Nacido en 1958 en Reading, se convirtió rápidamente en una parte esencial de cada viaje familiar. Ese cartel rojo y blanco, con un chef dibujado cuya gorra era casi más grande que su cabeza, era como una promesa: comida caliente, servicio rápido y un baño cuando más lo necesitabas. Para los años 90 había más de 400 repartidos por las A-Roads de Reino Unido. Ya fuera por unas tostadas con alubias de camino a Skegness, o simplemente por una taza de té decente mientras estirabas las piernas, Little Chef siempre estaba allí, lloviera o hiciera sol. Pero con la modernización de las autopistas y la llegada de las cadenas de café, Little Chef no logró seguir el ritmo. En 2018, tras años de ventas y rediseños, cerró el último local, sin ruido, sin despedidas, pero nunca olvidado. Y si tú también hiciste alguna parada en uno, dale like y suscríbete. Aquí seguimos recordando lo que nunca debió irse. Happy Eater. Ese cartel amarillo con el chef sonriente era como un rayo de sol en plena A-Road. Lanzado en 1973, fue creado para las familias. Comida sencilla, menú para niños y muchas veces un parque de juegos para que quemaran energía antes de seguir el viaje. Para los años 80 había más de 85 Happy Eaters en todo el país. Muchos estaban justo enfrente de un Little Chef, como si te retaran a elegir. Propiedad de Trust House Forte, aguantó su sitio durante un tiempo, pero cuando Granada compró la compañía en los 90, Happy Eater fue absorbido por Little Chef. Los carteles amarillos desaparecieron. Un día estaba ahí. Al siguiente, otro Little Chef ocupaba su lugar. Y así, perdimos a ese compañero de carretera que siempre sonreía, incluso cuando estabas agotado y los niños discutían en el asiento de atrás. ¿Recuerdas alguno? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Aquí rescatamos los sabores de un tiempo que no debería haber terminado. ¿Recuerdas los Farkin? Era imposible no verlos. Con nombres como The Frog and Firkin o The Fiddle and Firkin. Lanzada en 1979 por David Bruce, la cadena Firkin Brewery devolvió la diversión a los pubs británicos. Las pintas se elaboraban justo allí, detrás de la barra, con cubas de cobre relucientes a la vista de todos. Para los años 90, había más de 40 repartidos por todo el país. Podías hincarle el diente a una tarta de carne, beber una cerveza turbia elaborada a pocos pasos y reírte con los nombres descarados pintados sobre la entrada. Era auténtico, pero sin ser uno de esos bares rancios y cargados de humo. Hasta que en 1999, Punch Taverns compró todo y empezó a borrar su personalidad. Para 2001 la mayoría ya se había reetiquetado y el microbrew desapareció. Pero durante un tiempo glorioso, tuvimos cervezas con nombres de chiste, música en el aire y cerveza hecha con alma. Si alguna vez entraste a uno, dale like y suscríbete. Aquí aún servimos recuerdos bien tirados. National Milk Bars. El olor cálido a leche, pasteles de nata frescos y ese dulzor inconfundible de un batido de plátano agitándose tras el mostrador. Nacidos en Gales en los años 30,
Gracias al granjero lechero Willie Griffiths y su esposa Florence, no eran locales ostentosos, pero sí frescos, honestos, llenos de comunidad. Te sentabas en un taburete rojo, bebías de un vaso grueso y veías pasar el mundo, ya fuera en Colwyn Bay, Liverpool o Ellesmere-Port. Los rumores de los Beatles rondaban alguna sucursal, pero la verdadera magia estaba en los habituales. Mavis, Joy y todo aquel que se dejara caer por ahí. Para los años 2000 casi no quedaba ninguno. Una sola sucursal resistía con las luces encendidas, hasta que también se apagaron. Pero por un tiempo, estos humildes milk bars dieron a la clase trabajadora su pedazo de consuelo, con pastelito incluido. ¿Te suena alguno? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete para más historia servida con crema. Pizzaland. Antes de que la palabra pepperoni fuera común, existía Pizzaland. Fundado en 1970, fue uno de los primeros locales en repartir porciones calientes y llenas de queso a un público británico todavía escéptico. Pero no tardamos en enamorarnos. Pizzas clásicas, pastas básicas, manteles de cuadros rojos. Se sentía continental, aunque solo entraras huyendo de la lluvia. Para principios de los 80, había más de 140 locales en todo Reino Unido. Ibas con tus colegas después de clase o llevabas a los niños como plan especial. No era elegante, pero sí una salida auténtica. United Biscuits fue dueño de la cadena en un momento. ¿Cómo no? Y luego, Whitbread cerró la mayoría para darle paso a Pizza Hut. Pero para toda una generación, Pizzaland no era solo comida, era descubrir la pizza antes de que se volviera sofisticada. Y para muchos de nosotros, ese primer mordisco a una margarita fue la verdadera revolución italiana. Dale like si también lo viviste y suscríbete. Aquí el pasado aún sabe a orégano, cardoma, espeso con aroma a café molido, charlas suaves y el zumbido tenue de un cuarteto de cuerdas. Los cafés Cardoma no eran simples cafeterías, eran santuarios. Nacidos de una empresa de té en Liverpool a principios de 1900, estos lugares ofrecían calma, cultura y un toque de grandeza. El de Manchester tenía mesas de fórmica y suelos de mosaico. El de Swansea recibía a Dylan Thomas y sus colegas. Podías sentarte junto a una ventana con la taza en la mano, el bloc de dibujo abierto o simplemente ver el mundo pasar. Diseñados por arquitectos modernistas y gestionados con orgullo, ofrecían sofisticación sin pretensiones. Para los años 70, la mayoría había cerrado, ahogados por las nuevas tendencias. Pero si recuerdas Cardoma, recuerdas la elegancia silenciosa, la de un platillo bajo cada taza y el aroma de los granos recién molidos flotando en el aire. Suscríbete si tú también buscas ese tipo de clase perdida. Aquí aún servimos historias con alma. Spudulike. Había algo reconfortante en un almuerzo que venía en su propia piel. Spudulike lo sabía. Abierta en 1974 en Edimburgo, convirtió a la humilde patata asada en la estrella del menú. Atún, mayonesa, queso, alubias, un toque de ensalada, simple, contundente, sin complicaciones. Creció con rapidez, sobre todo tras asociarse con la British School of Motoring. Sí, en serio, a principios de los 2000 no había centro comercial sin ese letrero naranja. Pero el tiempo pasa. En 2019 cerraron los últimos locales. Luego llegó un pequeño renacer gracias a James Martin y Albert Bartlett. Aún así, el Spudulike original, con sus bandejas de plástico y sus porciones generosas, era parte de la cultura del almuerzo británico. Barato, alegre y perfecto para una tarde gris. ¿Lo recuerdas? Dale like y suscríbete. Aquí cada historia viene con extra de queso. Deep Pan Pizza Co. Pagabas tu fiver
y entrabas al paraíso del queso y el tomate. Fundada en los 80. Era el rey del todo lo que puedas comer. Nada de masas finas ni florituras, solo porciones gruesas y esponjosas. Y una línea de buffet que parecía no tener fin. Para 1998 ya había casi 90 locales en Reino Unido. A las familias les encantaba, a los adolescentes con exceso de cola y carbohidratos, aún más. Sí, era un exceso, pero lo era con orgullo. Un plato rebosante de pizza, pan de ajo y, si tenías hueco, una bola de helado. Pero las modas cambian. Llegaron las pizzas finas, crujientes, artesanas, y para finales de los 90, la mayoría de locales fueron reetiquetados o cerrados, y así el deep pan desapareció. Pero admítelo, ¿aún recuerdas esa primera porción del buffet, recién salida de la bandeja, y desafiándote a repetir? Comenta si tú también te enfrentaste al buffet con valentía. Y suscríbete, que aquí nadie cuenta las porciones. Antes de los Big Macs y los Whoppers, estaba Wimpy. Mesas de verdad, asientos rojos acolchados y hamburguesas servidas por camareras. Era como un sueño americano, mezclado con la calidez de un café británico. Y para muchos, fue nuestra primera hamburguesa de verdad. Wimpy abrió en 1954 dentro de la famosa Lions Corner House, y para los años 70 estaba en todas partes. Más de 380 locales solo en Reino Unido. El menú tenía de todo un poco: rollitos de sardina, perritos Frankfurt Freddy's y, por supuesto, la icónica Wimpy Burger, a la parrilla, no frita y con esa rodaja de pepinillo que lo decía todo. Mr. Wimpy, su mascota con estilo de beefeater, apareció a finales de los 70, añadiendo un toque juguetón y muy británico. Pero entonces llegaron McDonald's y Burger King, arrasando. Muchos Wimpy cerraron o fueron reconvertidos. Hoy quedan apenas unos pocos junto al mar. Pero los días de gloria se esfumaron. Aún así, si alguna vez te sentaste en una cabina roja, bebiendo un batido con pajita de papel, para ti siempre será el original. Dale like, suscríbete y quédate con nosotros. Aquí celebramos los sabores que marcaron una época. Baker's Oven. Muchos ya no lo recuerdan, pero durante años era parada obligatoria en cualquier paseo por la ciudad. Fundado en 1976 por Allied Bakeries, llevó calidez y aroma fresco a las calles principales. Empanadas, salchichas envueltas en hojaldre, bollos recién horneados y una taza de té de verdad. Todo servido con una sonrisa. Te sentabas junto a la ventana viendo pasar a los compradores, mientras la mantequilla se derretía sobre tu panecillo. En los 80 y 90 había cientos, más de 600 en su punto álgido, un escalón por encima de las panaderías de llevar. Aquí podías sentarte, hasta que en 1994 llegó Greggs. Compraron la cadena, y para 2008 Baker's Oven ya no existía. Renombrado, cerrado, desaparecido en silencio. Pero si preguntas de Barnard Castle a Bristol, todos recordarán ese olor a pan recién hecho y el murmullo tranquilo de una panadería con mesas. Suscríbete si tú también te sentabas ahí. Aquí aún huele a horno. Golden Egg. Suena elegante, ¿verdad? Y lo era, pero sin pretensiones. Fundado en los 60 por los hermanos K. Sí, los mismos de Wimpy. Era el lugar perfecto tras una película o para un desayuno dominguero con un toque especial. Con más de 100 locales, era parte del paisaje urbano. Desayunos completos, platos a la parrilla, copas de helado gigantes y siempre con un poco más de estilo que el típico café. Tenía glamour. Aunque las patatas vinieran en una cesta y los menús mostraran fotos de archivo, los últimos resistieron hasta bien entrados los 2000, pero el tiempo, las reformas y los costes cerraron el telón. Aún así,
Para muchos, el Golden Egg fue un recuerdo dorado, un capricho con tu té en tu rincón favorito, junto a la ventana. ¿Lo viviste? Dale like y cuéntalo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Aquí las memorias siempre tienen mesa reservada. Peter's Bakery. Al noreste del país no era solo una panadería, era parte del alma del barrio. Fundada en 1966 por Peter Knowles en County Durham, creció desde una sola tienda humilde hasta tener 70 sucursales por Teesside y Tyneside. Ibas por una tarta, una empanada de carne o una barra de pan tan caliente que empañaba las gafas. Peters tenía corazón. Creció aún más en los 90 tras absorber a Harrison's of Spennymoor. Y ni siquiera un devastador incendio en 2003 logró pararla. La gente del barrio se unió y la reconstruyeron más fuerte. Pero en 2012 entró en administración. Algunas tiendas fueron salvadas por Couplands, pero el nombre Peters desapareció. Aún así, para quienes crecieron cerca, el olor del horneado y el tintinear de las monedas en el mostrador siguen ahí, como si el tiempo no hubiera pasado. Comenta si tú también fuiste de los que decían, voy a Peters, y suscríbete. Si alguna vez te envolvieron el pan en papel blanco y tibio. Lyons Tea Rooms. Elegantes, pero accesibles. Cuando querías algo refinado, sin dejarte el bolsillo, ibas a Lyons. Fundadas en 1894 por Jade Lyons & Company, estas casas de té no eran simples cafeterías, eran instituciones. En casi cada ciudad, con su decoración blanca y dorada, mostradores brillantes, y esas camareras icónicas, las Nippies, deslizándose de mesa en mesa con gracia y eficacia. El servicio era rápido, encantador y lleno de carácter británico. Té, bollitos, platos completos e incluso cortes de pelo o entradas para el teatro, si entrabas en una de las míticas corner houses. Pero los gustos cambiaron y para los años 60 el autoservicio empezó a dominar. En los 80 ya no quedaba ninguna. Aún así, durante décadas, Lyons fue sinónimo de elegancia y orden en un Reino Unido cada vez más acelerado. Dale like si alguna vez te sentaste allí y suscríbete para revivir este tipo de recuerdos. Las corner houses eran puro espectáculo. Inauguradas en 1909, marcaron un antes y un después en Londres. Gigantes de varios pisos, con salones, mostradores de mármol y restaurantes temáticos en cada nivel. Coventry Street, Tottenham Court Road, The Strand. Entrar allí era como cruzar a otro mundo. Uniformes impecables, música en directo y una energía vibrante día y noche. Podías cortarte el pelo, comprar flores, reservar teatro y luego sentarte a comer pastel de carne como si nada. Abiertas 24 horas. Parte gran almacén, parte salón, parte fantasía. Pero hacia finales de los 70, su tiempo se agotó. La última cerró en 1977. Aún así, las corner houses dejaron un legado. Demostraron que comer fuera podía ser elegante, accesible y completamente británico. Mucho antes de las grandes cadenas, existió ABC, The Aerated Bread Company. Fundada en 1862 por el Dr. John Dyche, cambió la panadería británica para siempre usando dióxido de carbono en vez de levadura. Más rápido, más limpio, más higiénico. En 1864 abrieron la primera casa de té comercial de Gran Bretaña y para los años 20 ya había más de 250 espacios brillantes, ventilados, de autoservicio, donde una mujer podía sentarse sola, con dignidad y sin ser juzgada. Té, almuerzos ligeros y sin necesidad de dejar propina. ABC no era ostentoso, pero sí importante. Una revolución silenciosa.
servida con tostadas y mermelada. En los años 50, Allied Bakeries la compró y poco a poco las casas de té se desvanecieron. Pero durante generaciones ofrecieron más que sustento, ofrecieron respeto. Y eso también merece tu suscripción. Chi-Chi's era atrevido, picante y durante un tiempo una auténtica fiesta en la calle principal británica. Fundado en Estados Unidos en 1975, llegó al Reino Unido en los años 80, con fajitas chisporroteando, margaritas congeladas, sombreros en las paredes y música que te hacía mover los hombros antes de tocar la comida. Para muchos británicos, fue su primer contacto con la cocina Tex-Mex. Sabores intensos, cargados de comino, chile y un toque de espectáculo. Se sentía como viajar al extranjero, sin salir del país. Pero en 2003, un brote de hepatitis A en EEUU derribó a toda la cadena. Las sucursales del Reino Unido, ya tambaleando, cerraron poco después. Así, de golpe, todo el color se apagó. Pero si alguna vez mojaste un nacho en su salsa, ¿sabes que aquello era una fiesta en un plato? ¿Lo viviste? Entonces suscríbete. Aquí la memoria sí tiene buen sabor.